¿Qué tal amigos de Vector Mirror? En esta ocasión, en este video, haremos el armado de una computadora gaming de entrada pensando a actualizaciones en un futuro. Para lo cual estaremos utilizando los siguientes componentes: un gabinete blanco media torre de Aerocool RGB con 13 cambios, fuente de poder de 650 watts, una tarjeta madre micro ATX B450M para procesadores de la marca AMD. De inicio, un módulo de 8 GB de memoria RAM DDR4 de la marca XPG. Un procesador Ryzen 5 3400G con gráficos integrados Vega 11. Por petición estaremos colocando una tarjeta de red inalámbrica para poder hacer conexión a internet por Wi-Fi. De almacenamiento usaremos un disco SSD PNY de 120 GB, donde estaremos almacenando el sistema y algunos programas para acceder a ellos de manera rápida, y un disco duro de 500 GB. Aquí está nuestro gabinete Cyclone de color blanco, marca Aerocool con RGB, media torre, con un panel lateral de acrílico, que a pesar de eso nos brinda buena vista de los componentes que tengamos en el interior y den RGB. En el interior vemos los cables del panel frontal y un ventilador de 120. En la parte inferior se colocará la fuente de poder. Esta abertura es de considerar, ya que podríamos poner en un futuro una fuente con pantalla OLED para poder ver el voltaje, o una fuente que tenga RGB a los costados. Tenemos el espacio suficiente para poder poner tarjetas madre desde una ATX hasta una mini ITX e incluso sistemas de enfriamiento. En la parte lateral trasera podemos colocar dos discos SSD. Tenemos buen espacio para el acomodo de cables. Esta es la tornillería del gabinete. Y aquí podremos colocar de manera sencilla hasta dos discos duros mecánicos. En la parte superior encontramos un lector de tarjetas SD, 3 puertos USB, uno de ellos es un 3.1, el botón de encendido y el de reinicio, entradas de audio tanto para el micrófono como para audífonos. Con este botón podremos controlar los 13 modos de luz del gabinete. La tarjeta madre es una micro ATX B450M de la marca Gigabyte. Tiene un zócalo AM4 que es compatible con todos los procesadores Ryzen de primera hasta tercera generación, incluso algunos Athlon. Para los de tercera generación hay que hacer una actualización del BIOS. Cuenta con dos slots para memoria RAM DDR4, siendo 32 GB el máximo de capacidad. También cuenta con un puerto M2, dos puertos PCI Express y un puerto PCI para tarjeta gráfica. Nos brinda 4 puertos USB 3.1. Aquí tenemos el puerto HDMI, dos puertos USB 2.5, la entrada para el cable de red Ethernet, y estas son entradas de audio. Un puerto VGA que aún se sigue usando bastante. Realmente está vendiendo cara su derrota. Y estos sí ya están más que muertos, que son las entradas para mouse y teclados de los viejitos. Y como ya indicamos, de procesador estaremos usando un Ryzen 5 3400G, el mejor procesador con gráficos integrados, ideal para el gaming, sobre todo cuando por el momento no cuentas con el presupuesto suficiente para una tarjeta gráfica y lo que quieres es jugar pero a la de ya. Con este procesador podremos disfrutar de la mayoría de juegos competitivos de una buena manera. Juegos como League of Legends, Fortnite, Valorant, Overwatch, Rocket League e incluso juegos AAA como Grand Theft Auto 5 y Gears of War 5 los podremos disfrutar de una manera fluida. Al abrir nuestro procesador vemos sus manuales, sacamos el procesador con todo y sus estampitas, y en la caja viene el disipador que nos permitirá mantener a buena temperatura al procesador y evitar que éste se sobrecaliente. Por defecto nuestra tarjeta madre viene con estas pequeñas bases que impiden que coloquemos directamente el disipador, por lo cual es menester retirarlas para que el disipador pueda fijarse en la tarjeta madre.
Después de quitar los 4 tornillos, las bases saldrán y liberarán una placa en la parte trasera. En esta placa también irá montado el disipador. Ahora pasaremos a colocar nuestro Ryzen 5 en el zócalo de nuestra tarjeta madre. Levantamos el seguro y colocamos el procesador. Hay una pequeña flecha en el zócalo y en el procesador que nos indican cómo colocarlo. Y solo volvemos a bajar el seguro y ¡voilà! Quedó bien puesto porque no se cae. Proseguimos colocando el disipador. Nos aseguramos que los tornillos coincidan con las entradas de la placa trasera que mencionamos anteriormente. Atornillaremos en cruz, primero de un lado, luego de este y después este. Lo haremos de manera alternada para que los tornillos vayan bajando al parejo y el disipador se pueda fijar de manera correcta tanto a la tarjeta madre como hacer el contacto apropiado con el procesador. Todo esto sin llegar a apretar de manera excesiva los tornillos. Sabremos que está bien colocado porque el disipador no se moverá ni se caerá. Haremos un pequeño nudo para que el cable del disipador no quede flotando y así tener un control de cables lo más pulcro que podamos. Conectaremos el disipador en el CPU fan de la tarjeta madre. Pasaremos a la colocación de nuestra memoria RAM. Abrimos las pestañas del slot que vamos a ocupar y colocamos nuestra memoria RAM presionando en las orillas con un poco de fuerza hasta escuchar un clic que nos indicará que se ha colocado adecuadamente. Pasamos a atornillar nuestra tarjeta madre al gabinete. En ocasiones por el espacio esto suele ser un poco tardado. Como recomendación, al atornillar no debemos darles hasta reventar, solo con que aprieten es más que suficiente, ya que corremos el riesgo de que los tornillos se barran y cuando queramos dar mantenimiento eso nos puede complicar bastante hasta el punto de llegar a dañar la tarjeta madre u otros componentes. Por cierto, el ventilador lo conectamos en el SysFan 1. Instalaremos la tarjeta inalámbrica. La caja venía con una plaquita más pequeña, esto es por si se cuenta con un gabinete más pequeño, solo se desarma y se cambia la placa. Para instalarla debemos primero remover una de las placas traseras del gabinete. Montarla es fácil, solo la colocamos en nuestro puerto PCI Express y pasamos a asegurarla. Tip: para el gaming online siempre es mejor usar el cable UTP que una conexión Wi-Fi, esto debido a que el cable maneja mayor transferencia y nos brinda mejor estabilidad que el Wi-Fi. Y solo resta poner la antenita y ahí está. Colocamos la fuente de poder con el ventilador apuntando hacia abajo. De igual manera solo atornillamos de tal manera que solo apriete sin llegar a la necesidad de reventar la cuerda de los tornillos. Ahora pasaremos al conectado de los cables de la fuente de poder a nuestra tarjeta madre y unidades de almacenamiento. Primero conectamos el EPS 12 volts que da energía directa al procesador. Proseguimos con el conector de 24 pines que lleva la alimentación principal desde la fuente a la tarjeta madre. Nos podemos ubicar de cómo conectarlos porque tienen una pestaña que nos indica la posición de cómo deben entrar. Ahora conectaremos el cable USB 3.0 de nuestro gabinete. Lo podemos reconocer por su color azul y el lugar donde debe ir a la tarjeta madre lo podemos ubicar porque se nos indica con una leyenda de USB 3.0. Seguimos con la instalación del conector USB, que de igual manera la tarjeta nos indica en dónde lo debemos colocar. Ahora sigue el lector de tarjetas y lo instalaremos en el otro USB. Hay tarjetas madre que vienen con varias entradas de USB, esta solo tiene dos. Y ya lo tenemos. Pasamos al cable de audio.
para que la entrada de audífono y micrófono queden habilitados, y esta entrada la tenemos hasta el fondo en la esquina. No es complicado conectarlos, ya que los conectores tienen unos huequitos tapados, y por esto podemos ver en qué parte y posición tienen que entrar. Y sobres, ya lo conectamos. Ahora conectaremos los cables que nos permitirán encender nuestra computadora por medio del botoncito. Así que vamos a conectarlos. De igual manera, la tarjeta madre y los conectores nos indican cómo debemos ponerlos. Llega a ser un poco tedioso el colocarlos en los pines correctos, sobre todo porque van muy juntos. Unos momentos después. Y por fin, ahí están conectados los cables. Ya con la conexión correcta de estos cables, cabe mencionar que tal vez esta sea la parte más delicada. Seguramente han visto uno que otro video de cuando encienden una computadora y esta se empieza a quemar. En muchos casos es por overclocking y en otros tantos es por conectar mal estos cables, ya que muchos se confunden y hacen polaridad. Conectan el positivo en el negativo y el negativo en el positivo, y esto lo que provoca es un corto que puede llegar a quemar la computadora. Por eso hay que ser muy meticulosos en esta parte. Ya con nuestra conexión de cables hecha, solo nos falta montar las unidades de almacenamiento. Primero colocamos el SSD. Aprovecharemos el segundo espacio que tenemos para colocar discos SSD en nuestro gabinete y pondremos el disco duro de 500 GB. Lo atornillamos para que no se mueva y se mantenga en su lugar. Y listo listones, como diría el buen vecinirijillo Flanders. Pasamos con la instalación de los conectores SATA de la fuente de poder a las unidades de almacenamiento. Este último se conecta al RGB del gabinete. Solo falta poner los cables SATA de los discos a la tarjeta madre. Ya con el disco duro secundario conectado, pasaremos a hacer la misma conexión, pero ahora con nuestro disco SSD. Y de igual manera pasamos el cable hacia la parte de atrás para conectarla al disco. Los cables están un poco desorganizados, pero ya con un mejor acomodo los dejaremos un poco más organizados. Lo prendió, güey. En ese momento, Cell sintió el verdadero terror. Estúpidamente, al momento de apretar el botón de encendido, la fuente de poder estaba apagada y por eso no arrancó la computadora. Ya con la fuente encendida y encender la computadora, esta arranca perfectamente y podemos ver que aún tenemos espacio para poner más componentes más adelante, como una tarjeta gráfica o algún sistema de enfriamiento. Esta es la prueba de los 13 modos de RGB. Y el apagado de LED que tiene este gabinete. Muchas gracias por ver y pronto estaremos subiendo más contenido relacionado a temas de tecnología, hardware, software y gaming. Estas son nuestras redes sociales para que les eches un ojo y nos andamos topando hasta la próxima. Bye.